Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar del deporte que es más conocido en el mundo mágico como un todo, el Quidditch. El Quidditch es, sin lugar a dudas, el deporte más popular y conocido entre los magos y brujas de todo el mundo mágico. Probablemente, como algunos ya adivinaron o quizá ya lo sepan, es extremadamente mágico en su naturaleza. En el partido tenemos varias pelotas que vuelan por voluntad propia y los jugadores van montados en escobas. En un partido se enfrentan dos equipos con 7 jugadores cada uno. El juego suele disputarse en ubicaciones lejanas de los ojos de los muggles, y al igual que en los deportes no mágicos, hay diferentes posiciones en cada equipo. Tenemos a los cazadores, los cuales son 3, los golpeadores, que son 2, un buscador y un guardián. El Quidditch también se juega con 4 pelotas diferentes. Una pelota roja llamada Quaffle, hecha de piel, que se usa para anotar puntos. 2 bludgers de hierro de unos 25 centímetros que pueden derribar a jugadores de sus escobas en el juego. Y una snitch dorada, una pequeña pelota dorada con alas. Cada equipo tiene un enorme poste con un aro en la cima. Los cazadores deben usar la Quaffle para anotar en los aros del equipo contrario. Cada una de estas anotaciones vale 10 puntos. Quien protege estos aros es el guardián, algo similar al portero del fútbol muggle. Los golpeadores tienen la responsabilidad de golpear las bludgers para alejarlas de sus compañeros para que puedan anotar puntos sin ser interrumpidos, sin ser derribados de sus escobas. También tenemos al buscador, que básicamente juega casi por su cuenta. Su única meta es encontrar y atrapar la snitch dorada antes que el buscador del equipo contrario. Así, el buscador consigue 150 puntos y el partido termina. Por supuesto, como con cualquier deporte, el Quidditch no siempre se ha mantenido igual. Ha evolucionado a lo largo de los siglos y tiene una rica historia. De hecho, tenemos la suerte de contar con una gran cantidad de registros de la historia del Quidditch gracias a Quidditch a través de los tiempos, un texto del mago Kenilworthy Wisp. A lo largo del resto del video de hoy, la información que les compartiré viene de la enorme investigación de Kenilworthy. Todo se enfoca en la evolución y la historia de este increíble deporte. El uso de escobas para volar. Antes de que existiera el Quidditch, o cualquier juego que usara escobas, tuvieron que inventarse estos dispositivos para volar. Eso se llevó a cabo hace muchos siglos. Este revolucionario método de transporte en el mundo mágico se dice que comenzó en el año 962, cuando los magos y brujas estaban buscando formas de volar, para desafiar las leyes de la gravedad. Después de todo, podían hacer que los objetos flotaran y volaran por ahí. ¿Por qué no personas? Y entonces los magos y brujas de esa época se pusieron a trabajar e inventaron una forma de que las escobas volaran con las personas montadas en ellas. Quizá no haya ni que decir que estas escobas no eran como las escobas de hoy, y se dice que eran increíblemente incómodas. Tenían muchos bultos y astillas en el mango. En el Museo del Quidditch, ubicado en Londres, se encuentra una escoba medieval. Eso muestra qué tan rudimentarios eran estos primeros métodos de transporte. Está hecha de madera de fresno sin barnizar, y la punta es de ramitas de avellano entrelazadas. Por supuesto que nada de esto es sorprendente debido al momento en el que se desarrolló, y la falta de manufactura a nivel industrial. De hecho, se dice que las familias hacían sus propias escobas. Así, cada escoba era única y diferente de todas las demás. El uso de escobas para el entretenimiento. Para el siglo X, sin embargo, la práctica del vuelo ya había evolucionado. Magos y brujas a lo largo del mundo usaban las escobas para entretenerse, no solo viajar. Uno de los primeros eventos en los cuales las escobas fueron usadas para el deporte y el entretenimiento fue una carrera de escobas en Suecia que abarcaba más de 400 kilómetros, de Kopparberg a Arjeplog, directamente a través de una reserva de dragones. También a inicios del siglo XII estuvo el juego alemán Stickstock. Se puede ver representado en la pintura del año 1105 con Gunther el Violento como el ganador. Ahí se sugiere que en la cima de un palo de unos 7 metros había una vejiga de dragón inflada y un equipo debía protegerla. El equipo defensor estaba atado al poste.
El equipo rival debía perforar la vejiga usando palos de escoba afilados. Más o menos en esta misma época se desarrolló un juego irlandés llamado Eingingain, en el cual los jugadores llevaban una vejiga de una cabra llamada Dom a través de barriles encendidos e intentaban arrojarla sin que se prendiera fuego. Cualquier jugador que pudiera completar esta tarea de manera más rápida ganaba. Y si bien era un deporte bastante peligroso en el que se podía participar, no era nada comparado con Creaothsia, ¿no? ¿Cómo se pronuncia esto? Un juego escocés considerado el más peligroso en escoba. Fue el más popular antes de volverse ilegal en 1762. Los jugadores usaban calderos en sus cabezas e intentaban atrapar rocas sin morir. Las rocas usadas para este deporte frecuentemente estaban encantadas y caían desde unos 30 metros de altura. Un poema de origen gaélico describe el peligro. Los jugadores se reunieron, 12 hombres bravos y apuestos. Se ataron sus calderos, se prepararon para ascender. Al sonido del cuerno levantaron raudos el vuelo, pero al albur del destino, 10 habrían de fenecer. Los deportes que siguieron fueron tranquilos en comparación con este. Solo unos cuantos vale la pena destacar. Entre ellos está el juego inglés conocido como Shunt Bumps, que prácticamente era como las justas medievales pero en escobas, y Swivenhodge, un deporte similar al tenis de los muggles, con la excepción de que se juega en escobas. En el caso del Swivenhodge, los jugadores se asientan de espaldas en sus escobas y deben empujar una vejiga de cerdo inflada con sus escobas. Más adelante, en el siglo XVIII, un juego estadounidense llamado Quad Pot fue inventado por Abraham Peasgood, un mago quien, de manera accidental, alteró el juego de Quidditch cuando intentó incorporarlo a Estados Unidos. Pero me estoy adelantando. Primero tenemos que cubrir los inicios del juego del que hablamos principalmente en el video. Los inicios del Quidditch. Quidditch se inventó probablemente en el siglo XI, más o menos en la misma época en la que se desarrollaron otros deportes europeos en escoba. El primer avistamiento del Quidditch fue hecho por una bruja en Quidditch Marsh en el siglo XI, una bruja llamada Gertie Kettle. Esta bruja registró en su diario que le molestaba un juego en escobas. Describe una forma primitiva del Quidditch, que ya incluía una quaffle, bludgers y los aros. El siguiente registro del juego no llegó hasta 100 años después. Un mago de Yorkshire llamado Goodwin King describió el juego en una carta que escribió a su primo de Noruega. La descripción del Quidditch resalta varias cosas. Una, su ubicación en Yorkshire, sugiere que 100 años después de que Gertie vio el partido en Quidditch Marsh, el Quidditch ya se había esparcido por Inglaterra. Y también que el equipo y el juego habían evolucionado. Goodwin lo llama Quidditch, pero escrito con K y con W. También usa otros términos, como bludger y catcher, que pueden traducirse al cazador y a la bludger. También hace referencia a unos barriles para anotar. Describe que hay 3 en cada extremo del campo, y todos están montados en varas. En siguientes registros, sabemos que para el siglo XIII el Quidditch había evolucionado más. Se agregó nueva terminología, además de la quaffle, los guardianes, las metas y el Quidditch con una C. Uno de los principales cambios al juego, sin embargo, no llegó hasta mediados del siglo XIII, cuando se agregó la snitch dorada al juego. Antes de que apareciera la pequeña pelota dorada que ahora es clave del Quidditch, hubo un momento en la historia en el cual se usaban pequeñas aves llamadas snitchets en lugar de esta pelota inventada. Esta era una práctica barbárica y estuvo inspirada en la cacería de snitchets, un pasatiempo común en el siglo XII. La cacería de snitchets era algo complicado, ya que los magos y brujas debían buscar a la especie en escoba. Era una meta difícil ya que las aves eran pequeñas y ágiles. De manera similar a la snitch dorada, el snitchet es dorado y parece una pequeña pelota inflada con alas. La primera vez que un snitchet se usó en el Quidditch fue en 1269, cuando Barbarous Bragg, el jefe del Consejo de Magos de la época, fue a un juego en Kent y liberó a uno de estos pájaros en el campo. Sea por la razón que sea, luego dijo a los equipos que daría 150 galeones al jugador que atrapara primero al snitchet. Esta decisión aleatoria que tomó Barbarous llevó a que los snitchets fueran liberados en todos los partidos de Quidditch que siguieron. Las reglas del juego se alteraron para incluir a una persona más, quien buscara el snitchet
y su meta era atrapar y matar al ave para terminar el juego y ganar 150 puntos. Los Snidgets eran mantenidos en el terreno de juego por encantamientos conjurados por el público mientras veían el partido. Afortunadamente para el Snidget, se convirtieron en una especie protegida a mediados del siglo XIV, cuando la nueva jefa del Consejo de Magos, Elfrida Klage, determinó que era ilegal usar Snidgets en los partidos de Quidditch. En respuesta a esto, un mago del Valle de Godric, Bowman Bright, inventó la Snitch dorada. Él era un mago hábil para embrujar el metal. Bowman se inspiró en los Snidgets para diseñar la pelota, incluidas sus pequeñas alas. La embrujó para que se mantuviera en los límites del campo. Por esta época, en 1362, el Consejo de Magos decidió prohibir jugar Quidditch a menos de 50 millas de cualquier poblado muggle, debido a que muchos magos y brujas habían sido vistos volando en escobas. Debido a la falta general de cooperación, esto se aumentó a 100 millas en 1368. El nacimiento del Quidditch moderno. En 1398, Zacharias Mumps fue el primer mago en registrar las reglas del juego de Quidditch. Estas reglas también tenían instrucciones sobre cómo y dónde podían jugar los magos del juego. Hacían énfasis en cuidarse de ser vistos por los muggles. Una de las principales recomendaciones de Zacharias para quienes estaban interesados en jugar Quidditch era alejarse de cualquier poblado muggle. También recomendó que solo se jugara de noche. Claramente, sus advertencias llegaron a oídos sordos, ya que en 1419 el Consejo de Magos lanzó otro decreto en el cual se decía que el Quidditch no debía jugarse, y cito, en cualquier lugar en el cual hubiera la mínima probabilidad de que un muggle pudiera observar, o veremos que también pueden jugar mientras están atados a una mazmorra. A pesar de las advertencias del Consejo, no se implementaron medidas anti-muggles en cuanto a seguridad hasta que se estableció el Estatuto Internacional del Secreto varios siglos después, en 1692. Fue por esta época que en el Reino Unido se creó el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos en el Ministerio de Magia, un departamento encargado de cumplir el estatuto en eventos deportivos mágicos. Durante finales del siglo XIV e inicios del XV, el juego de Quidditch continuó su evolución. En esta época, el juego se jugaba en un campo de forma ovalada. Medía unos 150 metros de largo y 60 de ancho. El centro tenía un pequeño círculo para lanzar las pelotas al inicio de cada partido. Las bludgers eran de piedra en esta época. De manera similar al Quidditch moderno, cada equipo tenía 7 jugadores y había un Quidditch o árbitro que se encargaba de vigilar el partido. En esta época, los guardianes se movían por todo el campo, jugaban de manera defensiva y ofensiva. Podían defender sus aros y anotar si eso querían. El primer torneo mundial de Quidditch se llevó a cabo en 1473 y desde entonces se ha llevado a cabo cada 4 años. A pesar de ser llamada la Copa Mundial, solo participaron equipos europeos al inicio. El primer equipo no europeo que se unió al torneo llegó hasta el siglo XVII. Se conocen 700 faltas diferentes en el registro del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos, y todas se dieron durante la final de la primera Copa en 1473 entre Transilvania y Flandes. La evolución del Quidditch moderno. Conforme avanzaron los siglos, el Quidditch evolucionó para convertirse en lo que conocemos hoy. En 1538 se prohibió usar las varitas contra el equipo contrario. Más o menos en esa época también, debido a los bates reforzados con magia que usaban los golpeadores, las bludgers ya no eran hechas de piedra, sino de plomo, y con el tiempo se convirtió en hierro. Para los años 1600 ya se habían asignado las áreas de puntos en el campo. Esto lo sabemos gracias al libro El noble deporte de los hechiceros, escrito por Quintius Umfraville en 1620. El trabajo de Quintius también indicó que las canastas para anotar se habían vuelto más pequeñas que en el siglo XIV. Y ahora que tenían nuevas áreas para anotar los puntos, se recomendó a los guardianes jugar de manera tradicional y ya no intentar maniobras ofensivas. En 1652 se creó la Copa Europea y se ha desarrollado cada 3 años desde entonces. En la segunda mitad del siglo XVII no hubo muchos cambios en el juego. De hecho, no fue hasta 1711 que ocurrió algo más. Ese fue el año en el que, debido a malas condiciones climáticas, la Quaffle se convirtió en una pelota de color escarlata. Este color se escogió para poder ayudar a los jugadores a vigilar la Quaffle cuando cayera al suelo, donde se llenaba de muchísimo lodo en los partidos lluviosos. Esto probablemente también llevó a que la pelota se embrujara para que cayera más despacio si un jugador la soltaba.
Esta innovación fue sugerida por una bruja llamada Daisy Pennyfold. Las reglas registradas por Zacharias Mumps en 1398 se actualizaron y se hicieron oficiales por el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos al ser creado en 1750. Son las que siguen. 1. La altura que pueden alcanzar los jugadores no está sujeta a restricciones, pero ninguno de ellos debe traspasar los límites del terreno de juego. Si un jugador vuela por encima de las líneas que delimitan el campo, su equipo deberá entregar la quaffle al contrario. 2. El capitán del equipo puede solicitar tiempo muerto haciendo una señal al árbitro. Ese es el único momento en que los jugadores pueden poner los pies en el suelo durante el partido. La pausa puede prolongarse hasta 2 horas si el partido ha durado más de 12. El equipo que no haya saltado al campo cuando se agoten las 2 horas será descalificado automáticamente. 3. El árbitro puede pitar penalti contra un equipo. El cazador encargado de lanzar el penalti deberá volar desde el círculo central hacia el área. Los otros jugadores, exceptuando al guardián, deben mantenerse bien apartados mientras se ejecute la falta. 4. Se puede robar la quaffle de manos de otro jugador, pero bajo ninguna circunstancia se permite a los jugadores aferrarse a ninguna parte de la anatomía de los contrincantes. 5. Cuando un jugador se lesione, no podrá ser sustituido. Por lo tanto, su equipo deberá continuar el partido sin el jugador lesionado. 6. Se puede llevar varita en el campo, pero de ningún modo se puede utilizar contra los miembros del equipo contrario o sus escobas. Tampoco se esgrimirá contra el árbitro, las pelotas o cualquier persona del público. 7. Un partido de Quidditch solo puede concluir si se atrapa la snitch dorada o si los capitanes de ambos equipos acuerdan darlo por terminado. Las reglas generales ya estaban bien establecidas para el siglo XVIII. La siguiente evolución en el juego se enfocó en la parte principal del equipo de los jugadores, sus escobas. A inicios del siglo XIX, los jugadores usaban escobas comunes y usaron el encantamiento acolchonador inventado por Elliot Smethwick en 1820 en sus escobas para asegurarse de que fueran más cómodas. En 1901 llegó la primera escoba Moon Trimmer, creada por Gladys Boothby, y recibió una alta demanda de los jugadores de Quidditch durante un tiempo. Pero la Moon Trimmer fue reemplazada en popularidad por la flecha de plata, la cual fue la primera escoba de carreras. Tenía una velocidad de hasta unos 120 km por hora. En 1926 se inventó la Clean Sweep Broom Company, o la compañía de barredoras, fundada por Bob Billy Barnaby Allerton. Buscaron la producción en masa de escobas de calidad. Esta compañía vendía su equipo como una escoba diseñada para los deportes. También llegaron otras importantes compañías de escobas, como la Comet Trading Company en 1929, Ellerbe & Spotmore en 1940 y Universal Brooms Limited en 1955. Un gran cambio en la industria ocurrió cuando se lanzó la Nimbus Racing Broom Company en 1967. La compañía lanzó su primer modelo de escoba ese año, la Nimbus 1000, que llegaba a velocidades de hasta 160 km por hora y podía girar 360 grados. A lo largo de la evolución de la escoba para Quidditch, también se llevaron a cabo varios cambios en la forma en la que se jugaba el mismísimo juego. Por ejemplo, en 1883 se reemplazaron las canastas para anotar con aros que ahora se usan en el Quidditch moderno. Este fue el último cambio al campo de juego que ha ocurrido desde entonces. En 1884, el Departamento de Juegos y Deportes Mágicos anunció una nueva falta, el Stuging, que quiere decir que solo el cazador que tiene la quaffle puede entrar al área de anotación, o el gol se invalida. En 1875 llegó el encantamiento para retener objetos. Esto se colocó en la quaffle y se eliminó la necesidad de que la pelota tuviera manijas u hoyos como alguna vez tuvieron. El partido de Quidditch más largo en la historia se desarrolló en 1884, cuando un juego duró 6 meses en Bodmin Moor. La longitud del partido se debió a que ambos buscadores no podían atrapar la snitch dorada. Después de 6 meses, ambos equipos se rindieron y decidieron terminar el partido. Ligas profesionales de Quidditch. Este deporte se juega por diversión desde edades muy tempranas. El Quidditch es un juego para todos, pero de manera similar a los deportes Muggles, también hay ligas profesionales que llevan a cabo partidos durante todo el año. Muchos de ellos reciben la visita de fans de Quidditch de todo el mundo. El Reino Unido es donde nació el Quidditch. No debe ser ninguna sorpresa que tengamos muchos equipos profesionales a lo largo de ese territorio y en Irlanda, 13 para ser exactos, y son las Appleby Arrows, un equipo del norte de Inglaterra fundado en 1612,
Los Murciélagos de Ballycastle, un equipo del norte de Irlanda que ha ganado la liga 27 veces. Caerphilly Catapults, un equipo galés fundado en 1402. Los Chudley Cannons, quienes han ganado la liga 21 veces, pero no lo han hecho desde 1892. Los Falmouth Falcons, un equipo rudo con una reputación de jugar de manera despiadada. Las Arpías de Holyhead, un equipo de solo mujeres fundado en Gales en 1203. Los Kenmare Kestrels, un equipo irlandés fundado en 1291. Los Montrose Magpies, que son el equipo más exitoso de la Liga Británica e Irlandesa, la han ganado 32 veces y también han ganado el Campeonato Europeo 2 veces. Pride of Portree, un equipo de la isla de Skye fundado en 1292. Puddlemere United, el equipo más antiguo en la liga, fundado en 1163. Los Touch Hill Tornadoes, fundados en 1520. Los Wigtown Wanderers, un equipo fundado por 7 hermanos en 1422, y las Avispas de Wimborne, un equipo fundado en 1312. Entre otros equipos importantes en Europa, tenemos a los Vratsa Vultures de Bulgaria, el equipo francés Quiberon Quaffle Punchers y el portugués Praga Broomfleet. En todo el mundo hay muchos otros equipos, incluidos los Motohora Macaws de Nueva Zelanda y los Patonga Proud Sticks de Uganda, además de los Stonewall Stormers de Canadá. Y así llegamos al final de otro video. ¿Qué opinan? ¿Qué detalles faltan? Compártanlos en los comentarios y como siempre, si les gustó el video, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Gracias por la preferencia y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.